Mi nombre es Violeta Cánaves, soy profesora de Derecho Constitucional e integrante del programa Género, Sociedad y Universidad de la Universidad Nacional del Litoral. Me llamo Paola Vergallo, soy profesora de Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella y además soy investigadora del CONICET. Paola, ¿por qué estamos discutiendo la despenalización y la legalización del aborto en Argentina en el 2018? Mira, creo que lo estamos discutiendo hoy por una combinación de causas. La primera es el trabajo prolongado realizado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También la enorme movilización que tiene capacidad hoy de hacer el feminismo y las organizaciones de mujeres en el país. También me parece que era un tema que estaba muy demorado y hay algo como de fuerza de los tiempos, además de toda la provocación de demanda desde abajo. Y me parece que la política está reaccionando a eso, y sobre eso también quisiera decir que creo que es en parte porque el presidente de la Nación ha, reconocido que la política tiene que abrir este debate, pero también creo que por el liderazgo de las mujeres que están hoy representándonos en la Cámara de Diputados de la Nación, que a su manera han forzado esta decisión política. Me parece que esa es otra de las causas que un poco se subestima, el rol que han tenido las diputadas que suscriben el proyecto y que transversalmente tienen acuerdos para provocar, que sus votos en el Congreso empiecen a formar agenda, algo que había sido difícil para las mujeres en la política hasta ahora. En términos de América Latina, ¿cuáles son las diferencias que encontrás entre el proceso que está llevando a la despenalización y a la legalización del aborto en Argentina y otros países o ciudades que han legalizado, como Ciudad de México o como Uruguay? ¿Cuáles son las particularidades argentinas? Primero, lo que creo es que en América Latina hay distintos patrones de cambio, así como hay algunos países que desde los años 70 hasta nuestros días se han movido hacia legislaciones más restrictivas, que tenían legislaciones menos restrictivas, como El Salvador, Nicaragua, en 1989 en su momento Chile, en 1980 Colombia. Un primer patrón entonces era hacia moverse hacia legislaciones más conservadoras. Eso empieza a cambiar. Entonces hay países que hicieron una transición hacia legislaciones más conservadoras que las que tuvieron, que están desmontando esas legislaciones conservadoras. Ese es el caso de Chile. Y entonces ahí lo que hay es un retroceso hacia un proceso de liberalización, pero que todavía no es un proceso de liberalización fuerte, claro, mucho más moderado, porque están volviendo a discutir el tema y parten de una situación de más restricción. Hay otro proceso que a mi juicio es el más interesante, que es el que se da en los países que están avanzando en una liberalización, pero en esos países también hay como ritmos y esquemas de cambio diferentes. Por un lado tenés países como Colombia, que habían tenido una legislación más restrictiva y que es del 2006 hasta nuestros días, en parte como Argentina hasta este proceso que estamos viviendo hoy, pasaron de tener o una prohibición total o una prohibición de facto a trabajar las indicaciones para el aborto como causales de aborto legal. Esos países, que son varios de los países de la región, Colombia, Perú, los estados de México, que no son la Ciudad de México, Brasil, son otra parte de un proceso de liberalización que gradualmente tiene la posibilidad de llegar a donde estamos hoy nosotros, que sería como el tercer patrón de cambio, que es el que propone pasar de una situación donde hay casos de aborto legal que son medianamente accesibles pero con mucha desigualdad, hacia una restricción o una eliminación total del uso del derecho penal. Ese es el desafío más interesante y más liberalizador de los distintos procesos de liberalización que se dan en la región. Ahí es donde llegó con moderación Uruguay en su última legislación, la Ciudad de México en el 2007, y donde esperamos llegar con menos moderación y con más contundencia en estos meses en la Argentina. En este momento en el mundo hay una fuerte reacción o resistencia frente al avance de los derechos de las mujeres y en particular frente al avance de los derechos reproductivos. Incluso en aquellos países que tienen aborto legal hace varias décadas encontramos que están viendo restringidos cada vez con más fuerza esos derechos que conquistaron hace 30 años.
¿Qué pensás que puede aportar la experiencia argentina en ese contexto global de resistencia frente a los derechos de las mujeres en general y frente a los derechos reproductivos y el aborto en particular? Bueno, lo primero que diría es que eso que vemos en distintos lugares del mundo es parte de una reacción a avances y en ese sentido no es algo nuevo. Ya en los años 60, 70, cuando hubo un primer ciclo más moderno, digamos, porque uno puede ir hacia atrás en todos los ciclos de reforma, el sufragismo, a las reformas de las leyes civiles, en todos esos momentos hay avances y fuerzas que resisten, con lo cual el cambio social y el cambio legal es siempre, digamos, una confrontación entre moverse hacia adelante y resistencia, y eso no es nuevo ni es típico de un proceso de cambio legal que afecte a temas de género o a las mujeres. Entonces, lo que pasa hoy en el mundo es lo que pasa en todos los lugares donde hay sacudidas en términos de prácticas tradicionales y en el derecho en particular, cuando el derecho es el que articula esas reformas. En la Argentina lo que nos pasa es que estamos en ese proceso donde más claramente estamos avanzando, pero es parte también de lo que yo creo que es un ciclo, entonces no hay que, digamos, olvidar que la resistencia está, que está como cediendo en estos meses y estos años de una forma particular, pero que se va a rearticular, no hay que creer que ganar algo en esta época implica dejar, digamos, de confrontar sobre esos temas, entonces eso aclararía primero. Y creo que lo que pasa sí en este momento en la Argentina es que hay una expansión, un escalamiento de los consensos respecto de el valor de la igualdad entre los géneros en general y entre, digamos, en lo que respecta a los derechos de las mujeres, y que parte de lo que explica eso es esa articulación y esa movilización que es especial de nuestra comunidad en el sentido de nuestra capacidad de salir a las calles para reivindicar estandartes como la igualdad, etcétera. También creo que el desafío es entonces hacer de eso, digamos, después cambios más profundos a nivel de nuestras organizaciones y de nuestras microinteracciones. Creo que eso es lo que tiene la Argentina para mostrar, digamos, su capacidad de llevar años articulándose en torno a reclamos y finalmente estar en un momento donde se produce ese clic y esa masividad. Creo que también es importante entender que hay un cambio generacional en ese proceso de escalamiento y que hay muchos ajustes que hacer y muchas resistencias que juegan distintas según la generación a la que uno pertenece. Entonces, también eso me parece importante porque eso que por ahí parecen consensos mucho más extendidos en la gente joven, no son consensos que aparecieron entre quienes tenemos más de cierta edad. Entonces, en algún sentido estamos conviviendo en esas intertemporalidades distintas. Quienes tienen ciertas edades se están encontrando mucho más natural expresarse, dialogar sobre ciertos temas, y quienes tenemos otras seguimos enfrentando las mismas resistencias con la presión que genera que los jóvenes presionen a los grandes, con lo cual también hay agresiones que funcionan distinto. Entonces diría que también hay resistencias todavía hoy, y lo que tenemos para, digamos, mostrar a otros es el esfuerzo sostenido, la resiliencia de la organización, el, digamos, superar las tensiones internas que tiene un movimiento diverso y rico como el nuestro, la federalización de ese proceso. A mí me parece que eso es una diferencia importante con otros procesos de América Latina, es un proceso más extendido, con más clase media. Eso no es algo que tengamos para enseñar, es algo que simplemente tenemos a pesar de la desigualdad que tiene el país. La clase media argentina y las mujeres y varones que se movilizan en la clase media son algo que hace la diferencia, lo que pasa en la Argentina. Este es un proceso menos elitista y eso creo que es algo que hay para compartir con otros procesos, cómo se diversifica tanto territorialmente como subnacionalmente, como intergeneracionalmente, un movimiento diverso y rico en su diversidad. Si me tuvieras que hacer una síntesis de cuáles son para vos las 3 ideas más potentes, que tengan más fuerza de por qué hay que despenalizar y hay que legalizar el aborto en Argentina, ¿cuáles serían? Bueno, primero una idea ético-jurídica, digamos, que es una idea de la igualdad entre los sexos, entendidos en el espectro en el que hoy hablamos de sexos y géneros, que me parece que en algún sentido es algo que no se dio en 1994 en términos legales, cuando reformamos nuestra Constitución, aunque incorporamos muchos ideales de igualdad de género, no tuvimos como un consenso fuerte respecto de que esos ideales debían fundarse en una idea fuerte, un compromiso fuerte constitucional con la igualdad. Mi sensación es que hoy entendemos eso,
nos falta traducirlo en una cláusula constitucional de facto, pero si mañana nos organizáramos para reformar la Constitución solo para introducir una cláusula de igualdad, estaríamos más cerca de tener ese consenso. Entonces, la igualdad, y entendida como un deber ético, pero jurídico también, y entendida como una función de la dignidad, me parece que es el primero de las grandes razones para reformar la legislación. Después, la segunda es, creo que en Argentina, a pesar de que a veces tenemos ciclos en los que caemos en la idea del derecho penal como una solución para algo, me parece que compartimos, que hay cierto acuerdo en nuestra sociedad, que el derecho penal es una herramienta a la que deberíamos recurrir en última instancia, como decimos además en el derecho, pero creo que además hay un acuerdo social en eso, y lo que hay que hacer en la discusión sobre el aborto es básicamente sincerar lo que ha sido siempre nuestra práctica, que es digamos, una práctica en la que realmente no nos tomamos en serio el derecho penal como una herramienta para proteger la vida en gestación, y eso quizás explique su ineficacia también, con lo cual es una herramienta ineficaz que no usamos. Y entre esas dos tensiones, digamos, está como el doble estándar de proclamar que tenemos que seguir usándolo cuando en realidad nunca nos convencimos de eso. Y eso creo que es algo que compartimos a través del espectro ideológico. No creo que nuestra sociedad está tan dividida en creer que vamos a hacer justicia con el derecho penal, ni en este tema ni en muchos otros. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es apelar a ese consenso más extendido y mostrar en qué medida quienes son fundamentalistas de la herramienta coactiva, etcétera, son marginales y quizás han estado ocupando un espacio en el debate público por el silencio de quienes teníamos otras dificultades para hablar de aborto, pero no es que estaban representando un consenso mayoritario, y eso me parece que es parte de lo que se está viendo. Y como tercera razón, creo que es importante tomarse este tema, como tantos otros que también nos tomamos en nuestra sociedad, como una cuestión de derechos sociales, como una cuestión de igualdad material, social y económica, digamos, y que entonces por eso lo que es interesante del proceso que enfrentamos es la posibilidad de legalizar el aborto, estableciendo que es parte de un derecho social a la salud. Y entonces esa dimensión de igualdad de recursos y de igualdad que pone al Estado en la prestación de políticas sociales, en este caso de salud, me parece otra de las razones fundamentales para aprobar el proyecto más liberal, igualitario y feminista que tenemos en consideración. Me parece importante que se esté discutiendo en Argentina la despenalización y la legalización del aborto, porque es una enorme deuda de la democracia en Argentina. Me parece importante hablar sobre la legalización del aborto porque me parece que las sociedades maduras tienen que enfrentar los debates difíciles y este es un tema que necesita una conversación hace muchos años y es hora de darle. Por primera vez este año en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se está ofreciendo un seminario de introducción al feminismo legal. Pero sin embargo, el feminismo legal tiene un recorrido muy interesante en América Latina y en Argentina. No sé si es demasiado viejo, pero sí está teniendo mucha potencia en las últimas 2 décadas, diría yo. ¿Qué nos podés decir sobre el rol del feminismo legal en América Latina y en Argentina particularmente? Bueno, puedo hablar más de Argentina, donde creo que es interesante el desarrollo que tiene. Como vos decís, no es un fenómeno nuevo, siempre hubo feministas en el derecho, tanto las que practican el derecho y además entonces lo usan para el cambio social, como las que usan el derecho aunque no sean abogadas. Entonces, en esa definición amplia, las feministas argentinas siempre trabajaron con el derecho. Lo que me parece que hay en las últimas décadas es parte de un fenómeno más amplio de transformación de la abogacía y de la enseñanza y de la práctica de la profesión. Y entonces en ese proceso las feministas jurídicas son cada vez hacen más trabajo, más diverso y más ejercicio de poner el derecho al servicio de la agenda política del feminismo. A mí me parece que eso es parte también de esa transformación.
que hoy tenemos abogadas y abogados que se conciben como, a mí siempre me gusta esa expresión que se usa en el feminismo estadounidense, la idea de que las abogadas son el brazo armado del movimiento, digamos, y la idea de que el brazo armado es el uso del derecho, pero también la idea importante de que quienes usan el derecho están al servicio de los liderazgos políticos y sociales. Entonces me parece que eso es algo que estamos viendo con un cambio generacional en la forma de ser abogadas y la forma de practicarlo y la forma también, bueno, eso, de ponerlo al servicio de la gente, de las mujeres y las personas en realidad que necesitan el trabajo y el conocimiento feminista, y al servicio también de liderazgos también más feministas. Entonces me parece que en esa conjunción hay una transformación, una ampliación y una expansión del feminismo jurídico. También hay una expansión en el sentido en el que conversábamos antes respecto de la diversidad de ese feminismo. En un país diverso como la Argentina, hoy hay abogadas y profesionales del derecho feministas en diversas partes del país que atienden tanto lo que hay de compartido en el feminismo argentino como a las diversidades de las necesidades de cada una de nuestras jurisdicciones subnacionales. Otro componente importante del feminismo argentino jurídico, y creo que eso es un fenómeno también regional, es su apuesta a una cooperación transnacional y regional. El feminismo argentino jurídico tiene muchas redes, creo cada vez más redes nacionales, pero también tiene a quienes trabajan en esas agendas vinculándose de distintas formas con los feminismos jurídicos de América Latina. Y después también creo que hay muchas formas de organización en red que, digamos, exaltan esas capacidades feministas en el derecho, que tienen que ver con redes de profesoras, redes de investigadoras, redes de abogadas, redes de juezas. Entonces, en esa, digamos, especificidad de las profesiones de la abogacía, pero también en esa cooperación interfuncional, hay una riqueza y una expansión enorme, que yo creo que es otro de los rasgos de un aspecto poco explorado de la transición democrática del rol de las mujeres, de vuelta, el rol de las clases medias, de las profesionales, en la construcción de una democracia constitucional y con derechos. ¿Y cuál te parece que es o debería ser el rol de las escuelas de derecho, de las facultades de derecho en este movimiento legal feminista en Argentina? Yo creo que el rol de las facultades es central, de hecho por eso hace muchos años que me dedico full time a la enseñanza del derecho. Creo que es uno de los espacios en los que más hace falta trabajar, porque justamente hace falta mucho capital humano feminista para todas las causas y todas las realidades que hay que transformar. Entonces me parece que las escuelas de derecho son un espacio tanto para desarrollar la pedagogía en el derecho como para hacer una inversión estratégica en la formación de capital humano para todo el trabajo legal que necesita ese brazo armado, que tiene que defender todos los derechos de las mujeres, los varones y todas las personas que se ubican en el espectro de identidades sexuales y de género. Y me parece que ese capital humano se logra transformando la educación jurídica y las mentes de quienes, digamos, lideran esos espacios de educación. Creo también que muchas veces el activismo se piensa, digamos, en una etapa del trabajo de cambio social que es la prestación de servicios, pero me parece que hay un activismo estratégico anterior que es el de quienes piensan en cambiar las formas en las que se practica una profesión, en las que se piensa el derecho, en las que se produce conocimiento sobre el derecho, y que está un poco subestimado el espacio educativo universitario como un espacio de inversión estratégica muy importante para transformar la realidad a partir de la idea de que no todo lo tenemos que hacer nosotros, sino que las cosas que necesitamos para cambiar el mundo las pueden hacer nuestros y nuestras alumnas. Si hay una de las características que creo que hace al feminismo como una herramienta y como un movimiento y como un conjunto de teorías súper interesante y muy útil, es la confluencia de alguna manera entre la teoría y la praxis, y también es una mirada interdisciplinar, ¿no? O sea, como para mirar y para abordar un problema necesitamos de las miradas de muchas disciplinas y de gente por fuera de las disciplinas académicas estrictas también, ¿no? Que nos ayuden a ver esas
problemáticas. ¿Cómo pensás que es el rol de estas interdisciplinas en las universidades argentinas en cuanto al feminismo y el juego del derecho con estas otras ciencias y estos otros saberes? Mira, creo que ese es un tema muy importante. Pensando en derecho en particular, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer para hacer al derecho mucho más interdisciplinario. Por supuesto que hay lugares del país donde hay vanguardias en ese sentido. Probablemente la universidad en la que estamos y la Universidad de Córdoba también sean pioneras en mirar la interdisciplina, no solo agregando, digamos, la enseñanza y el conocimiento de la ética o la filosofía, que esa interdisciplina está como más naturalizada ya como parte de una herramienta que es necesaria para el derecho. Me parece que, digamos, traer las ciencias sociales y las humanidades de forma más extendida y más estructural al derecho es, digamos, algo necesario, y eso ya excede al feminismo. Pero cuando uno mira al feminismo jurídico en particular, me parece que es como estructural a la propuesta feminista por esa dimensión relacional que tiene el feminismo, digamos, de no vernos o disputar la idea de que somos personas separadas y atomizadas, y, digamos, esa reivindicación de la idea de nuestros vínculos como constitutivos de nuestra identidad también es central para el feminismo, para pensarse, digamos, como herramienta de trabajo. Entonces, me parece que es lo obvio para el feminismo jurídico ser interdisciplinario, no aceptar, digamos, la hegemonía de ninguna disciplina por sobre la otra, y a la vez también defender algún espacio de normatividad propia del derecho para darle también un lugar al derecho, no tampoco dejarlo colonizar por las otras miradas interdisciplinarias nada más, y reconocer que hay un punto de vista interno en la función de la legalidad, que es lo propio de lo que hacemos las juristas, los juristas, las abogadas y profesionales del derecho. Entonces me parece que eso es como estructural al derecho, que falta mucho más de eso, que al feminismo le es lo natural, es lo obvio, el feminismo jurídico, y que entonces también por eso no solo es importante reconocerlo como un rasgo estructurante del feminismo jurídico, sino también es importante ver la potencialidad que tiene el hecho de que muchas de las transformaciones más estructurales, más allá de los reclamos feministas, las estén haciendo feministas jurídicas que pretenden transformar mucho más que la agenda convencional de género o de mujeres. Eso me parece que es algo que está poco percibido, porque, bueno, si te ocupás de las mujeres, solo sabes de las mujeres, y como si fuera, digamos, una estereotipación de esa producción del conocimiento, y a mí me parece que el feminismo jurídico pretende, digamos, revolucionar mucho más profunda la mirada masculina, patriarcal del derecho, y en ese sentido esa relación especial que tiene con la interdisciplina es algo más que lo que normalmente se piensa cuando se habla de interdisciplina y derecho.